Hablar de la rama militar es hablar de demasiada historia, y más si hay famosos o más bien leyendas que tienen que ver en esas historias. Así como te he hablado del top 3 historias dentro del tema militar de fantasmas, así como te he hablado también del tema de las alas rojas, misión alas rojas, donde simplemente hubo un sobreviviente. Exactamente, hablo de Marcus Luttrell. O inclusive también te puedo hablar de temas que no hemos abordado en este canal, pero futuramente estaremos hablando de esto. Te hablo, para no irme tan lejos, te hablo del tema de Fallujah. Cosas que, bueno, se han generado muchísimas preguntas, muchísimas dudas, o inclusive también en el tema de la caída del halcón negro. Cosas así relacionadas a este tema del tema militar que personalmente me apasiona y me gusta hablarlo, inclusive ver o escuchar. Simplemente es algo que me deja muchas preguntas, muchas dudas o inclusive aprendo de este tema. Pero como estás viendo en el canal, o más bien en el título del video, hoy vamos a hablar del tema de Chris Kyle, el día que murió Chris Kyle. Sin nada más que decir, vayamos a ello. Yo soy Vanis y si no estás suscrito al canal, suscríbete para más contenido, deja tu like, comparte con tus amigos y sin nada más que decir, vayamos a ello. Comencemos. La guerra cambia a las personas. Algunos regresan con cicatrices en el cuerpo, otros regresan con cicatrices que nadie puede ver. Pero pocos hombres han dejado una huella tan grande en los conflictos modernos como Chris Kyle. Para algunos fue un héroe, para otros una figura polémica. Sin embargo, nadie puede negar que su historia parece sacada de una película. Un niño de Texas que aprendió a disparar antes de conducir un automóvil. Un Navy SEAL que se convirtió en leyenda durante la guerra en Irak. Un hombre que sobrevivió a 4 despliegues en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Y alguien que terminó muriendo no en un campo de batalla, sino mientras intentaba ayudar a otro veterano. Esta es la historia completa de Chris Kyle. Yo soy Vanis y bienvenidos a un nuevo video. No olvides apoyar al canal con tu me gusta, con tu suscripción, con compartirlo con tus amigos. Y sin nada más que decir, vayamos a ello. Christopher Scott Kyle nació el 8 de abril de 1974 en Odessa, Texas. Desde pequeño creció rodeado de un ambiente muy distinto al de las grandes ciudades. Su infancia transcurrió entre ranchos, caballos y largas jornadas al aire libre. Su padre le enseñó desde muy joven el manejo responsable de armas de fuego. Mientras otros niños jugaban videojuegos, Chris pasaba horas aprendiendo a disparar y cazando junto a su familia. Aquellos años formarían la base de la habilidad que años después lo convertiría en una leyenda militar. Pero en aquel momento nadie imaginaba lo que le esperaba. Chris soñaba con ser vaquero profesional, le apasionaban los rodeos, le encantaba montar toros, era su vida. Sin embargo, una lesión grave terminó destruyendo ese sueño, y cuando una puerta se cerró, otra se abrió. A mediados de los años 90, Chris decidió enlistarse en la Marina de los Estados Unidos. Su objetivo era ingresar a una de las unidades más peligrosas y temidas del planeta. Exactamente, los Navy SEALs. El entrenamiento SEAL es considerado uno de los más duros del mundo. Muchos abandonan, muchos fracasan. Aunque ni siquiera terminan la primera semana, Chris logró superar cada obstáculo. Horas sin dormir, marchas interminables, entrenamientos físicos extremos y la famosa Semana Infernal, donde los aspirantes son llevados al límite de sus capacidades. Cuando finalmente obtuvo el tridente de los SEALs, se había convertido en parte de una hermandad que solo unos pocos logran alcanzar, pero el verdadero desafío aún no comenzaba. Y todo se remonta al 11 de septiembre de 2001, cuando Chris Kyle se entera por las noticias el derribo de ambas torres gemelas. Él estaba en casa, viendo todo de cerca. Y aquí es donde cambia todo por completo, en la trama o en la vida de Chris Kyle. El 11 de septiembre de 2001 cambió la historia moderna. Los ataques terroristas contra Estados Unidos provocaron una respuesta militar masiva. Miles de soldados fueron desplegados en Medio Oriente. Entre ellos estaba Chris Kyle. Para entonces ya era un operador SEAL, preparado para entrar en combate y pronto sería enviado a Irak. Y ahí comenzaría la etapa más intensa de su vida. Irak era un caos. Bombas en las carreteras, ataques sorpresas,
combates urbanos, francotiradores escondidos. Cada esquina podía convertirse en una emboscada. La misión de Chris Kyle era proteger a las tropas estadounidenses desde posiciones estratégicas. Su trabajo consistía en detectar amenazas antes de que pudieran atacar. Un solo disparo podía salvar decenas de vidas, pero también significaba cargar con una enorme responsabilidad, porque cada vez que apretaba el gatillo sabía que estaban quitándole la vida a alguien. Con el paso de los años, su reputación creció enormemente. Los soldados confiaban en él. Cuando Kyle estaba vigilando una zona, muchos se sentían más seguros. Su precisión era extraordinaria. Su capacidad para mantener la calma bajo presión parecía casi sobrenatural. Durante la guerra, Chris acumuló más de 160 bajas confirmadas. Sí, 160 bajas confirmadas. La cifra más alta reconocida oficialmente para un francotirador estadounidense. Sus compañeros comenzaron a llamarlo la leyenda. Los insurgentes iraquíes tenían otro nombre para él: el Diablo de Ramadí. Incluso llegaron a ofrecer recompensas económicas para cualquier que lograra matarlo. Cuando mayor era su fama, más peligro corría. Se convirtió en un objetivo prioritario. Cada misión podía ser la última, y aún así continuó regresando al combate una y otra vez. Mientras Chris luchaba en Irak, otra batalla se desarrollaba en casa. Su esposa, Taya Kyle, cada despliegue significaba meses de incertidumbre, meses preguntándose si volvería a verlo, meses criando sola a sus hijos. Las llamadas telefónicas eran escasas. A veces pasaban días sin noticias. Cuando sonaba el teléfono, nunca sabía si sería una conversación normal o una despedida. La guerra estaba destruyendo lentamente la vida familiar. Chris regresaba físicamente, pero parte de él seguía atrapado en Irak. Después de años en combate, Chris abandonó finalmente el servicio activo. Era 2009. Había sobrevivido a explosiones, a disparos, a emboscadas, a situaciones imposibles. Pero regresar a la vida civil resultó más difícil de lo esperado. Como muchos veteranos, comenzó a enfrentar los efectos psicológicos de la guerra. Pesadillas, ansiedad, hipervigilancia, recuerdos imposibles de borrar, las heridas invisibles, aquellos que no aparecen en fotografías, aquellas que nadie puede ver, que nadie puede sentir, simplemente tú. Con el tiempo empezó a recuperarse y decidió ayudar a otros veteranos que estaban pasando lo mismo. Creía que nadie entendía mejor el sufrimiento de un soldado que otro soldado. A principios de 2013 apareció en su vida un ex-marine llamado Eddie Ray Roth. Roth había servido a las Fuerzas Armadas, pero atravesaba una profunda crisis mental. Su familia estaba desesperada. Creían que pasar tiempo con alguien como Chris Kyle podía ayudarlo. Chris aceptó, pero no era la primera vez que ayudaba a veteranos. De hecho, se había convertido en una parte importante de su vida. Lo que nadie sabía era que aquella decisión cambiaría todo. Aquella mañana parecía completamente normal. Chris Kyle y su amigo Chad recogieron a Eddie Ray Roth. El plan era sencillo: ir a un campo de tiro, pasar unas horas, practicar, hablar, compartir experiencias, intentar ayudar, simplemente. Pero durante el trayecto, algo parecía extraño. Según algunas versiones posteriores, Chris llegó a notar comportamientos preocupantes en Roth. Sin embargo, ya estaban camino al lugar, y nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Al llegar al campo de tiro, los tres hombres comenzaron sus actividades. En algún momento, sin previo aviso, Eddie Ray Roth tomó un arma y lamentablemente abrió fuego. Primero contra Chad, después contra Chris. Los disparos fueron devastadores. No hubo oportunidad de reacción. No hubo posibilidad de escapar. En cuestión de segundos, dos hombres perdieron la vida. El francotirador más famoso de Estados Unidos había muerto. No en Irak, no en Afganistán, no en combate, sino en Texas. Mientras intentaba ayudar a otro veterano. Tenía apenas 38 años. Tras el ataque, Roth huyó en la camioneta de Chris. Las autoridades iniciaron una búsqueda inmediata. Horas más tarde fue localizado y detenido. La noticia ya había explotado en todo el país. Los medios no podían creerlo. Miles de personas reaccionaron con incredulidad. ¿Cómo podía haber terminado así la vida de alguien que había sobrevivido a tantas guerras? El juicio comenzó años después. La defensa argumentó que Eddie sufría graves problemas mentales. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Finalmente, el jurado emitió su decisión: culpable, doble homicidio, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
El caso quedó cerrado legalmente, pero emocionalmente nunca desapareció. Miles de personas salieron a las calles para despedir a Chris. Las carreteras se llenaron de banderas estadounidenses, veteranos, policías, bomberos, familias enteras. Todos querían rendir homenaje a quien consideraban un héroe nacional. Su funeral se convirtió en uno de los más multitudinarios para un veterano de guerra en tiempos recientes. Antes de morir, Chris había publicado un libro llamado American Sniper. La película American Sniper, protagonizada por Bradley Cooper, llevó su historia a millones de personas alrededor del mundo. La cinta generó admiración, debates y controversias, pero también hizo que el nombre de Chris Kyle jamás fuera olvidado. El capítulo final de su historia no ocurrió en un campo de batalla. Ocurrió cuando intentó tender la mano a alguien que necesitaba ayuda. Quizás por eso su historia sigue impactando tanto tiempo después. Porque nos recuerda que algunas guerras terminan cuando regresas a casa y otras continúan dentro de las personas para siempre. Esto ha sido la historia de American Sniper Chris Kyle. Si te ha gustado, apoyarías mucho al canal con dejar tu me gusta, compartir con tus amigos, comentar. Y sin nada más que decir, yo dejo esto por aquí. Y nos estaremos viendo muy pronto. Yo soy Vanis y te deseo excelente día.